El día de hoy yo le he puesto al sermón, lo he titulado Los esparcidos, el levita José y Saulo en Turquía. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 11, del 19 hasta el 26. Y dice la Escritura lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor Jesús estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El texto que hemos leído habla de 3 ciudades, de 3 lugares. Habla de Fenicia, habla de Chipre y habla de Antioquía. Y quiero dividir el sermón en esta mañana en 5 partes. Y mi primer punto es enfocarme en esas 3 ciudades que está allí. Dice el versículo número 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. El libro de Hechos, que es el libro que hemos leído, es relatado por un doctor, el doctor Lucas. Lucas, según algunos historiadores, dicen que él era un sirio, es decir, que él era un gentil, nativo de Antioquía. Y esa es probablemente la razón por la cual nos da en estos textos que hemos leído muchos detalles acerca de lo que ocurrió. En estos versículos que nosotros hemos leído, que son 8, si vamos al versículo siguiente, que es a Hechos 11, 27, en esos 9 versículos se menciona 6 veces la palabra Antioquía. Se menciona 2 veces la palabra Chipre y se menciona una sola vez la palabra Fenicia. En 7 versículos, 9 veces se menciona la palabra Antioquía. Debe haber alguna importancia para que este autor, el doctor Lucas, la mencionara en cada instante. Debe haber alguna importancia por cual él lo hizo. Pero Antioquía, lo que sabemos es que fue fundada en el año 300 antes de que venga Cristo a este mundo. El fundador fue Seleuco Nicátor. Ese fue el primer gobernante de una dinastía que se la conoció como la dinastía de los Seleucidas. Pero esta ciudad, Antioquía, fue conquistada por los romanos en el año 64 después de Cristo. Y Antioquía pasó a ser la capital de Siria. Era considerada esta ciudad en tercer lugar de importancia después de Roma y después de Alejandría. Si tú te enfocas en el mapa, en la parte de abajo está Jerusalén, Samaria, en ese sector.
Y es allí donde empezó la iglesia, es ahí donde el Espíritu Santo descendió. Es importante que tengamos en mente la ubicación geográfica. ¿Por qué es importante? Porque estos creyentes, cuando fueron esparcidos, fueron hacia el norte. ¿Y hacia dónde fueron? Hacia Antioquía, hacia Fenicia y hacia Chipre, que es una isla. Fueron esparcidos y se segregaron. Antioquía de Jerusalén estaba como una distancia un poco más tal vez de aquí al Empalme. Pero entre Fenicia y Antioquía estaba cerca. Ahora, el padre de Seleuco Nicátor se llamaba Antíoco y él le puso el nombre a esta ciudad de Antioquía en honor a su padre. Antioquía realmente era una ciudad cosmopolita, era una verdadera metrópoli. Había toda clase de gente, era una ciudad conocida no por sus virtudes, sino por sus vicios. Moralmente era una ciudad depravada, según un autor romano, Juvenal Satires. Y los judíos que allí vivían en ese entonces se encargaban de enseñar la ley a la población. Enseñaban la ley y los profetas allí en Antioquía. ¿Y dónde le enseñaban ellos? En las sinagogas. Y lo que iban y enseñaban era la ley y los profetas. O sea que era un pueblo que de alguna manera recibía una instrucción del Antiguo Testamento por los judíos y su religión a la gente nativa. Ahora, muchos no eran judíos. Algunos eran griegos o helenistas, como lo dicen otras traducciones, lo cual tiene que ver más bien con la cultura, con el idioma, con sus costumbres. Pero eran judíos que no hablaban o eran considerados como judíos no nativos. Eran fuera, los nativos eran los de Jerusalén, los de Judea, esos eran los nativos. A los otros se los conocía como helenistas o los judíos griegos. Como ellos predicaban o enseñaban a Moisés, o sea, la ley y los profetas, por ejemplo, allí en Antioquía se convirtió un hombre llamado Nicolás. Nicolás se convirtió al judaísmo en Antioquía. Pero luego Nicolás fue a Jerusalén, donde el Señor lo salvó y fue uno de los 7 diáconos. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5, la Biblia habla de Nicolás y dice lo siguiente: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron están escogiendo a los diáconos, Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Él había venido de esa ciudad, fue a Jerusalén y Dios lo salvó. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para convertirse al judaísmo? Eran al menos 3. En primer lugar, ellos tenían que circuncidarse para establecer esa relación de pacto a través de Abraham. Lo segundo era que ellos tenían que bautizarse para una limpieza de sus impurezas morales. Y lo tercero es que ellos tenían que presentar un sacrificio apropiado. Pero algunos de estos griegos, de estos judíos helenistas, tenían idolatría de sus cuerpos y no se circuncidaban. Entonces ellos aceptaban la religión, estaban de acuerdo con el judaísmo, pero no se circuncidaban. A ellos se los consideraba como temerosos de Dios. Es increíble ese nombre que le daban a esta gente que no se circuncidaba. Eso es como para que nosotros podamos hoy entender un poco el trasfondo de dónde vivían, de dónde estuvieron y hacia dónde fueron. Ahora bien, mi segundo punto es mostrar acerca de los esparcidos y su trabajo. Dice el versículo 19 y 20 de Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. ¿Quiénes eran estos esparcidos? ¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? Bueno, estos eran hombres y mujeres que Dios los había salvado, que Dios los había convertido allá en Jerusalén. Pero ellos surgieron después de la muerte de Esteban. Ustedes saben, recuerdan en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, se convierte en una gran multitud, predica Pedro, se convierte en 3,000, vuelven a predicar, 5,000 más son añadidos. Gente había bajado a adorar a la iglesia en Jerusalén y ya no regresaron a sus ciudades, ellos se quedaron allí. Entonces empieza una persecución. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4, dice: en aquel día, eso fue después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución en contra de la iglesia y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Todos corrieron, todos huyeron, a todos los persiguieron. Ellos temieron por sus vidas, las de sus familias, y decidieron salir de Jerusalén, salir de Judea. Dice el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Me encanta esa parte, porque la Biblia no menciona, Lucas no se detiene a hablarnos acerca, no tenían dónde dormir, tenían hambre, se enfermaron, no tenían dinero, eran incomprendidos. No dice nada de eso. Ellos fueron esparcidos, es decir, que tuvieron una tribulación, perdieron sus casas y todas sus cosas. Y lo que dice es, y fueron o iban predicando la palabra. Parece ser que adoptaron ellos un estilo de vida. Fueron perseguidos, fueron esparcidos, y el estilo de vida de ellos era predicar la palabra por donde iban. No se nos dice nada acerca de cómo se ganaban la vida, ni siquiera de lo que hacían. Ahora, de esta gente que fueron esparcidos, habían dos grupos. Estaban ahí los judíos nativos y los judíos helenistas. Los nativos se encargaron de predicar la palabra solo a los judíos. Dice el versículo 19. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Ellos eran como un poco selectivos. Ellos creían que realmente la revelación de Dios era para ellos e Israel. Nadie más, nadie más. Pero había otro grupo que dice que eran los helenistas o los griegos, judíos griegos. Estos eran de esa isla que vimos en el mapa, de Chipre y de una ciudad cercana llamada Sirena. Y ellos fueron y predicaron la palabra ahora a los griegos. Dice el versículo número 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, y ahí está otra vez, predicando al Señor Jesús. Ese era el estilo de vida de ellos. Ellos se encontraban con personas desconocidas y hablaban de Cristo. Iban por el camino y hablaban de Cristo. ¿Qué predicaban? Sobre Jesucristo. Sobre Él predicaban. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces dice la Biblia aquí, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Me encanta ese verbo ahí, hablar. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. El versículo 20 dice, pero había algunos de ellos,
hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, otra vez está esa misma palabra, hablaban. O sea que eso me da a entender que no eran mudos. Que estos cristianos hablaban. Ellos tenían voz. Ahora, yo quiero que tú pienses, Antioquía era una ciudad cosmopolita, grande, una ciudad importante. Mira, en esa ciudad no había, por así decirlo, pobreza. La gente tenía dinero, tenía recursos, tenía su negocio, tenía su trabajo. La gente tenía un confort para su vida. La gente estaba bien. Entonces yo me pregunto, ¿por qué cuando llegaron estos hombres allá, empezaron a predicar? Si la gente tenía todo, la gente estaba bien. ¿Por qué hablaron de Cristo? Porque todos necesitamos la salvación. No importa lo que la gente tenga. No importa lo que la gente haga. Todos necesitamos la salvación. Ellos entendieron el mensaje. Y vieron ahí al banquero. Y vieron ahí al que vendía telas. Y a los que vendían frutas. A los que tenían negocios. Y empezaron a hablar la palabra del Señor. Todos necesitamos de Dios. Y eso me recuerda lo que ocurrió con los primeros convertidos. Acuérdate, la iglesia madre, la iglesia principal estaba en Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles. Esa era la iglesia cristiana de los judíos. ¿En qué se convirtió la iglesia en Antioquía? La iglesia de los gentiles. Ese fue el cuartel general de los gentiles. Así como Jerusalén, la iglesia allí, fue el cuartel general de los apóstoles. Antioquía fue el cuartel general de los gentiles. Y los primeros creyentes nos dejan ver en Hechos capítulo 5, versículo 42, cuando ellos se convirtieron, dice, y todos los días en el templo, y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. No cesaban, todos los días en el templo. Aquí tenemos culto solamente 2 veces por semana. No tenemos culto todos los días. Domingo y miércoles. De hecho, el domingo se sobreentiende que no trabajamos. El domingo es el día del Señor. No es mi día. No es el día de la madre. No es el día de la familia. No es el día de los hijos. Es el día del Señor. Y nosotros deberíamos considerar eso, nuestro tiempo, y organizarlo bien. Así que nosotros vemos que el trabajo de estos esparcidos fue ir y predicar el Evangelio. Pero el relato continúa y dice el versículo 22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El levita José. ¿Quién era este Bernabé? Porque dice el versículo
que cuando la iglesia oye de estos acontecimientos, que el evangelio ha llegado a los gentiles, ha llegado a los griegos, los helenistas, mira, se han convertido. Eso llega a oídos de la iglesia. La iglesia tenía la responsabilidad de cuidar la fe, de ver qué era lo que estaban enseñando, y se predicaban a Cristo si lo estaban predicando bien. La iglesia en Jerusalén se sintió responsable por aquello. Entonces la iglesia decide enviar a Bernabé. Dice Hechos capítulo 4, versículo 36. Y José, ese era el nombre real de él, José. Y José, un levita natural de Chipre. Mira de dónde era él, de la isla. O sea que todo ese sector, él lo conocía. Natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Este hombre, cuando conoció la gracia de Dios, tenía una propiedad y lo que hizo fue que vendió su propiedad y se dedicó a tiempo completo a servir al Señor. Ahora este hombre de Chipre, dicen, ¿alguien conoce a alguien de Antioquía? No, pues yo soy de Chipre, tal vez dijo él. Bueno, mi hermano Bernabé, tú que eres un hijo de consolación, ve a consolar a esos hombres allá, a esas mujeres. Tal vez se ofreció, tal vez sabían que era de allá. Lo cierto es que lo envían a José, que era un levita, que era apodado Bernabé. Y dice el versículo 24 de Hechos 11, dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, no en el sentido de atributo como Dios, bueno en su característica como persona, como quién era él. Y luego dice Lucas, y lo pone al mismo nivel de Esteban, y dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea que dale la idea de que este era realmente un hombre piadoso. Así que deciden enviar a este hermano piadoso, a este hombre llamado José, que lo sobrellamaban Bernabé, y lo envían hacia Antioquía. ¿Y qué es lo que hace en Antioquía Bernabé? Ya esta gente había conocido el evangelio. Dios ya los había convertido. Dios ya los había salvado. Bueno, él no llega ahí a ejercer ninguna autoridad. Más bien lo que él llega ahí es a animarlos a que perseveren en la fe. Mira, cada vez que Dios salva a alguien, es el deber del pastor, si esa persona es un miembro de una iglesia X, de cuidar y velar por esas almas. Estos hombres se sentían responsables en Jerusalén por esos nuevos nacidos. Se sentían responsables. Y envían a Bernabé. Y creo que una de las cosas que viene en muchas ocasiones a la gente en las iglesias es el desánimo. Y ese desánimo viene de ver malos testimonios. A veces también es verdad que hay gente que es quisquillosa y que todo no le parece. Y no me parece. Y no me parece. Hay gente así también, que no le parece muchas cosas y se resienten. Pero eso como quiera que sea que les parezca o que no les parezca, o sea que vean malos testimonios, eso trae desánimo en mucha gente. Y muchos se vuelven para atrás. Muchos ya después no quieren ir a la iglesia. Muchos ya dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Si tú estás en esa condición, tú estás a un paso de enfriarte. Y ya cuando estás frío, ya viene el desánimo.
Entonces tú vas a decir, no, es que el trabajo, tengo mucho trabajo. O si no trabaja, no, es que es el único día que me queda libre y se los dedico a mis hijos. Y si no, es que es el único día que me queda libre para hacer las compras y lavar la ropa. Y lo cierto es que cuando ya pierdes la comunión con la iglesia, la pierdes con el Señor. Porque Dios se manifiesta en su pueblo, en su iglesia. Y nos necesitamos, como dio la clase el hermano John, de los unos a los otros. ¿Y qué es lo que hace entonces cuando llega allá Bernabé? Dice el versículo 43 de Hechos 13. Hechos 13, 43 dice, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Eso parece que era como el oficio de ellos, animar a la gente. Mira, sé fiel al Señor. Busca del Señor cada día. No te desanimes por lo que oíste, no te desanimes por lo que vistes. No te desanimes por lo que te han dicho. Busca del Señor. Ellos empezaron a animar a la gente. Ese era el oficio de ellos. En el capítulo 11, versículo 23, dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, él vio lo que Dios ya había hecho. Dice, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Cuando los apóstoles veían lo que Dios ya había hecho en el corazón de alguien y lo había salvado, estos hombres se dedicaban a animarlos para que sean fieles. Esa era como una característica de ellos. No los desanimaban, los animaban. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 22, dice la Biblia, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está. Siempre ellos estaban estimulando a otros. Cuando la gente tiene pruebas, vicisitudes, dificultades con el hijo, con el cónyuge, en el trabajo, en la vida en sí, hay cosas que nos desalientan, nos desaniman. Y déjame decirte que eso no solamente para la feligresía, también los pastores nos podemos desalentar, nos podemos desanimar. Y cuando llega allí José, llamado Bernabé, él ve la obra que Dios ha hecho y él ve cómo la gente se había convertido. Él dijo, no, es que esto es mucho para mí. ¿Sabe lo que hizo él? Buscó ayuda. Ya él conocía a Pablo. Y Pablo andaba por las regiones, había hecho su primer viaje misionero y él sabía que Pablo estaba en Tarso, en su ciudad natal. Y él busca ayuda. Antes de ver ese trabajo en conjunto, yo quiero que nosotros, mi cuarto punto es comprender que ningún trabajo en el Señor resulta en vano. Ningún trabajo. Ningún trabajo en el Señor es infructuoso. Mira lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quiénes eran esos ellos? Los esparcidos. Eran personas comunes y corrientes. No sabemos ni los nombres de ellos.
Eran los esparcidos. Pero dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. El trabajo de los esparcidos dio su fruto. Versículo 24. Ahora es el trabajo de Bernabé. Dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y añade, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esa fue otra multitud diferente al trabajo de los esparcidos. Vinieron todos los esparcidos, predicaron el Evangelio y una gran multitud fue añadida. Viene Bernabé, predica el Evangelio, anima a los hermanos y otra gran multitud es vuelta añadida a ese grupo que ya había creído. Lo cierto es que tanto los esparcidos como Bernabé hicieron lo suyo. ¿Qué hicieron? Trabajaron en la obra del Señor. Eso es lo que ellos hicieron, trabajaron. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Hablar de Cristo. ¿Por qué hablaron de Cristo? Es que ellos eran cristianos. Y ocurre que los cristianos hablamos de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro deber. Ese debería ser nuestro estilo de vida. ¿Y para quiénes? Para el que está en la universidad, para el que está en el colegio, para el que está en la casa, para todos. Ese es nuestro trabajo, hablar de Cristo. Quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Tienes tú un hijo? Imagina que eres soltero, pero imagina que ya lo tienes. A quien envías a la escuela cada día. Cada día tú te encargas de llevar a tu hijo, asegurarte que entre, y tú te encargas de irlo a ver. En la puerta, él está asistiendo a clase. Eso no hay duda. Te aseguras de llevarlo y traerlo. En asistencia, en otras palabras, es inigualable, nunca falta. Y ocurre que ya después de cierto tiempo vienen los exámenes, se preparan los exámenes, dan los exámenes y tú vas a retirar las notas. Y cuando tú ves las notas, tú ves que, oye, pero si mi hijo viene a clases. Y tú vas a preguntar por qué tu hijo tiene malas notas, hablas con la profesora, porque la mayoría siempre son profesoras, entonces ella te dice, mire, su hijo sí viene a clases, pero nunca ha presentado tareas. Y por eso es que tiene esa nota. ¿Sabes? Nosotros podemos venir a la iglesia, pero nuestra tarea es evangelizar y hablar de Cristo. Y podemos nosotros hacer una cosa y no la otra. Sabes que yo creo que cada día Dios nos da tanta oportunidad, a menos que tú con nadie te juntes, ¿no? O sea, pero los que tenemos pacientes a nuestros pacientes, los que tenemos clientes con los clientes, los que tienen compañeros en las aulas a sus compañeros y los que no tienen a los vecinos y los familiares. Pero tenemos oportunidades a montones. Y yo me pregunto si tú estás haciendo tu tarea. No te estoy preguntando si estás leyendo la Biblia. Ni siquiera si vienes a la iglesia. Te estoy preguntando si estás haciendo tu tarea. Porque nosotros podemos justificarnos y decir, no, pastor, yo voy a la iglesia, mira, aquí estoy, y llegué temprano hoy. Es que esa no es la pregunta. Te estoy preguntando si estás haciendo tu tarea. Estos hombres, ¿por qué hablaron de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque fueron cambiados. Ellos estuvieron con el Señor. Cristo se reveló a sus conciencias, a sus mentes. Entendieron que
la salvación había llegado a sus almas. Déjame hablar de Cristo. La gente necesita vida y vida en abundancia. Y empezaron a hablar de Cristo a quienes no conocían. Ningún trabajo en el Señor resulta en vano. 1 Corintios 15, 58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero si no estamos trabajando, entonces el trabajo es en vano. Proverbios 14, 23 dice: en todo trabajo hay ganancia. Tú trabajas en algo, le metes ñeque, le metes toda tu sapiencia en lo que estás haciendo, administras bien, cuadras los números, tú vas a tener ganancia, no vas a tener pérdida. A menos que seamos despilfarradores. Lo único. Mano suelta, descuidados. Lo único. Mi último punto es el trabajo en conjunto. Eso está en el versículo 26. Mira, Bernabé supo que había mucha gente que se había convertido y dijo: voy a buscar a Pablo. Este es el hombre que me puede ayudar. Él está calificado para esto. Y fue a buscar a Pablo. Vamos a decirlo así, su superior. Y fue, lo buscó. Ahora, yo me he puesto en los zapatos de Pablo, en verdad. No de Bernabé, de Pablo, óyeme bien. Porque cuando yo ya tengo algo que hacer, yo estoy enfocado en lo que voy a hacer, muy difícilmente yo voy a aceptar otro compromiso y me voy a mover. Pablo era un hombre tremendamente ocupado. Pablo era un hombre, era el apóstol Pablo, el elegido para predicar a los gentiles. No nos da detalle la Biblia de cómo fue que Bernabé fue donde él y lo conquistó, lo consiguió. Vamos, Pablo. Simplemente la Biblia dice, lo trajo. O sea que ese hombre tenía tenacidad, perseverancia. Él sabía que no podía estar solo. Dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. El versículo 25 dice: y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Esa palabra buscar en el original griego lo que significa es buscar con dificultad. No de no encontrarlo, sino de cumplir aquello por lo cual él iba a hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? Llevarlo a Antioquía. Y luego dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. ¿Cuántas veces nosotros leemos pasajes como estos y no le prestamos la importancia debida? Y luego dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año. Dios mío, yo me pongo a ver, oye, pero este hombre lo convenció para que se quedara un año. Dice, y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir que Pablo y Bernabé enseñaron y discipularon juntos. Pero ocurre que como tanta gente era convertida en esos lugares, tanta gente los veía como bichos raros también. ¿Y quiénes son estos? No, una gente que cree en un tal Jesús. Iban por acá reunidos. Y oye, esa gente reunida, son seguidores de Cristo. ¿Y esa gente que está acá? Yo los veo los sábados, los domingos y se reúnen. Esa gente que habla de un tal Cristo. Dice la gente que los enemigos del Evangelio apodaron a estos hombres como cristianos, los enemigos, porque predicaban de Cristo.
No sabemos a ciencia cierta si esto es así o no, pero muchos historiadores y teólogos dicen esto al respecto. Sea lo uno, sea verdad o no, un cristiano es un seguidor de Cristo, uno que habla de Cristo y alguien que conoce a Cristo. Ese es un cristiano. El nuevo apodo de ellos era, ahí están los cristianos. ¿Y qué están haciendo? Hablando de Cristo. Oye, eso están hablando de Cristo. Es que son cristianos. Y esa palabra cristiano en la Biblia solo se menciona 3 veces. Ese texto que hemos leído en Hechos 26-28, cuando el rey Agripa le responde a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. O por poco me persuades a que me haga cristiano. Y la otra está en 1 de Pedro 4:16, que dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Bueno, hermanos, ese era el sermón para hoy. Déjame traer solo una aplicación. Y la aplicación que yo tengo está en ese verbo que hemos visto varias veces, el verbo hablar. Hablar. Debemos de hablar de Cristo a otros. Debemos. Ese es nuestro deber. Muchos de ustedes tienen hijos y sus hijos no están aquí con ustedes hoy. Deberían estar. Háblale a tu hijo de Cristo. Empieza por casa. No importa cuántas veces te rechace. Después háblale al vecino que está al lado. Después ve y busca un familiar. Luego háblale a tu compañero de la universidad, a tu pana, con el que haces tareas y trabajas en grupo. Háblale de Cristo. Hablemos de Cristo. Compartamos el testimonio de Cristo. Hechos 11, 19 y 20, dice la Biblia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Por las misericordias del Señor, yo te pido que hables de Cristo. Si tú eres un cristiano, nuestro estilo de vida es hablar de Cristo. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.